y voy a empezar a compartir pantalla. Bien, en este momento ya estoy compartiendo pantalla. Me gustaría que me confirmaran si ven mi pantalla y si me escuchan adecuadamente. Sí, profe, yo la escucho bien. Sí, señora. Sí, Muchas gracias señora. por confirmar. Bueno, buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión de CIPAS del curso de Competencias Comunicativas 9003. Les recuerdo que mi nombre es Carolina Parra y yo soy la directora de este curso. Este es un curso que ya ustedes saben es autodirigido y en el desarrollo de las actividades se presentan unos cuestionarios. En cada una de las fases hemos visto una serie de tipologías textuales. ¿Alguien recuerda cuáles son los tipos de texto que hemos visto en cada una de las fases? ¿Alguien podría nombrar los dos tipos de texto que hemos visto? ¿Quién los recuerda? ¿No? ¿No lo recuerdan? ¿Alguna idea? ¿Cuál fue el texto de la fase 2? ¿Lo recuerdan? Profe, el Sí. narrativo. Texto expositivo. Muy bien, acaban de mencionar los dos. Así es. Ya vimos Narrativo y el texto. Narrativo y expositivo. Muchas gracias, sí. Entonces vimos primero el texto descriptivo narrativo y vimos luego el texto expositivo. Digamos que en los CIPAS nosotros manejamos otros temas que complementen y nos ayuden a desarrollar todas las habilidades comunicativas. En esta última sesión vamos a abordar el texto argumentativo porque este es un texto muy importante en cuanto a su estructura y el propósito comunicativo que tiene. Entonces, para poder abordarlo hoy, yo les voy a proyectar a continuación un discurso de un personaje de una película, pero con la idea de que ustedes entiendan que el texto argumentativo siempre tiene la función de persuadir, es decir, de convencer al lector a partir de una idea o de una postura. Ese es el propósito de un texto argumentativo, sea en un ensayo, sea en un discurso, sea en una sinopsis de una película o sea en una propuesta de un ensayo filosófico, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la característica del texto argumentativo, persuadir o convencer. Y este texto tiene una estructura definida. Fíjense que a lo largo de las tipologías textuales que hemos visto, hemos identificado las estructuras, ¿sí? Por ejemplo, el texto narrativo tiene inicio, nudo, desenlace. El texto expositivo tiene introducción, desarrollo, conclusión. En el texto argumentativo encontramos una estructura muy parecida a la del texto expositivo, pero hay unas diferencias en su contenido. Entonces nos encontramos con que hay una introducción donde se presenta el tema y la tesis. Esto es fundamental. La tesis es la idea que se defiende en el texto argumentativo. Luego en el desarrollo nos encontramos con los argumentos. Los argumentos son variados, ya más adelante vamos a ver los tipos de argumento, y luego hay una conclusión que cierra el tema, puede que vuelva a la tesis o que presente una solución a la problemática que se ha planteado inicialmente. Bien, entonces por favor tengan presente la estructura del texto argumentativo, porque ahora les voy a proyectar, voy a salir de acá para que podamos ver el video del discurso que les voy a proyectar. Esta es una escena de una de las películas de Charles Chaplin que se llama El Gran Dictador. La mayoría de películas de él están a blanco y negro y son de cine mudo, es decir, que no hay lenguaje verbal. Pero en esta película él rompe con ese paradigma y al final hace un discurso. Esta película hace alusión a la Segunda Guerra Mundial y pues a todas las consecuencias que trajo el nazismo y la opresión de los judíos.
En esta escena que vamos a ver, fíjense que está a color, pero esta película no viene a color. Si tienen oportunidad de verla, les aconsejo que vean algunas de las películas de Chaplin, pues como por esta serie de argumentos que encierran la posibilidad de entender qué es esto de argumentar y de convencer y de persuadir al lector. Permítanme, es que hay alguien en la sala que no ha podido ingresar. Perdón, tuve que salir de allí porque no podía darles el ingreso directamente desde acá. Entonces, vamos a escuchar este discurso, pero quiero que se fijen en dos cosas importantes. La primera es la transformación que tiene el personaje desde que inicia el discurso hasta que finaliza. Quiero que me puedan comentar cómo ustedes evidencian la transformación. Y la segunda es que puedan identificar cuáles son esos argumentos, cuáles son esas claves que nos está transmitiendo este personaje. Y luego vamos a resolver un pequeño juego. Entonces, por favor, ya la pongo y me confirman si lo escuchan adecuadamente. Lo siento, pero yo Profe, no quiero no, ser ya emperador. la puso. Ese no Ahí es mi sí. oficio. Sí, ya, es que al comienzo, no, pero creo que ya, ya se escucha, ¿cierto? Voy a ponerlo otra vez. Justamente es para que puedan ver esa transformación del personaje, pero al comienzo es como un tema gestual, no hay sonido. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacer... Perdón, disculpen, las personas que van ingresando, por favor, apagan el micrófono, porque así nos desconcentramos y no se puede escuchar bien. Sí, por favor, voy a ponerlo otra vez. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad.
En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Bueno, bien, entonces hasta acá llega el fragmento de esta película, pero antes de que empecemos a hacer el juego, permítanme un segundo que no detuve el video ya. Antes de realizar el juego, me gustaría, si quieren intervenir algunos estudiantes en relación a las preguntas que les planteé. ¿Cómo ven ustedes la transformación del personaje cuando empieza el discurso, cuando termina, y cuáles ideas ustedes piensan que son relevantes en ese discurso? También hay una cosa, como ya no hemos abordado lo de los argumentos, pero él en su discurso hay un argumento particular. Si alguien lo logró identificar, lo puede mencionar. ¿Listo? Entonces pueden activar su micrófono y contarme cómo comprendieron este tema de la transformación del personaje, las ideas que transmite, o cómo logra convencer, ¿no? Hay un tema persuasivo, además que pues termina siendo un discurso emblemático, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial pensaríamos que este tipo de hechos bélicos no van a suceder, ¿no? Pero terminan siendo vigentes. Y hay un llamado importante allí. ¿Quién quiere participar? Profe, él todo el tiempo habla de que quiere ayudar a las personas, o sea, no quiere ser él solo, sino que todo lo que haga sea en base a las personas, o sea, invita, o sea, hablamos, yo lo entiendo como que hablemos desde la empatía, que todos seamos empáticos, ¿cierto? Ujú. Luz Entonces, Helena, siempre. sí, señora, siempre nos, o sea, es que siempre nos está, siempre está invitando que a las personas todas se unan para que nos ayudemos, o sea, o para que hagamos que eso se vea. Más o menos entendí. Ujú. Ajá, muy importante eso, ¿no? Uno pensaría que como es el personaje del gran dictador que hace alusión a Hitler, pero él está diciendo todo lo contrario, ¿cierto? O sea, nada de opresión, por favor, bondad, amor, dignidad. Muy bien Exacto, o por el sea, aporte. todo el Muy tiempo, bien. o sea, todo el tiempo en lo que estuvo argumentando, o sea, o lo que estuvo pidiendo fue que todos nos ayudáramos unos a otros, o sea, siempre, lo que te dije, siempre invitaba a que no lo hiciéramos decir, no, es que eso, soy yo la que me voy a subir, soy yo la que voy a estar allá, soy yo la que voy a hacer, no, siempre estuvo invitando a que nos uniéramos a él, a que todos pudiéramos hacer. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Luz Helena, por el aporte. Veo acá, Milena quiere participar. Puedes activar el micrófono. Sí, señora, buenas tardes. En el texto, lo que enfatizaba él, en principio, pues él decía una frase muy diciente que es: el camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero se ha perdido a causa de la codicia. O sea, como que el Ujú, énfasis lo hacía más en la codicia, que era el que causaba, pues que como que la humanidad perdiera esa sensibilidad y se volviera como máquinas, decía él. Y el llamado era pues que unidos podíamos revertir esta situación. Inicialmente su rostro
parecía como decaído, lo fue como transformando en un rostro de autoridad, de fuerza y de motivación. Ujú, muy bien, Milena, por esa apreciación mencionas un punto importante que es la codicia, ¿no? Porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las causas o las razones de la guerra que arrastran al hombre a ese hecho, pues que es nefasto? Y la codicia podría ser una de ellas, ¿no? Ese sería como un argumento. Y también me parece importante lo que mencionas de la transformación, como desolado primero el personaje, pero termina empoderado, ¿no? Esa es una transformación importante. Había otra persona que quería participar, pero creo que bajó la mano. Y nos dicen en el chat, Blanca dice que no dejemos que las máquinas eh, hagan humanos, sino que los humanos hagan máquinas. Ajá. Esta es toda una contextualización. Cuando tengan oportunidad de ver Tiempos Modernos, que es otra de las películas de él, es esa relación del hombre-máquina, ¿no? Que más como el obrero, el que va a trabajar y termina como arrastrado por el tema de la máquina y de alguna manera del abuso laboral. Entonces, muy bien por los aportes, muchas gracias. Voy a compartir nuevamente pantalla y vamos a hacer el juego. Recuerden que para este juego, eh, cada uno puede activar su micrófono y dar la respuesta correcta, porque acá yo no puedo ver si levantan la mano, no puedo ver exactamente, darle la palabra. Entonces, activan su micrófono, yo voy leyendo la pregunta y me dicen puede ser la opción correcta. Tiene que ver con el video que acabamos de ver del discurso del gran dictador. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el mensaje principal del discurso final? La importancia del poder político, la necesidad de humanidad, libertad y paz, la defensa de la guerra, la superioridad de unas naciones sobre otras. ¿Cuál sería la respuesta La correcta? necesidad de humanidad, libertad y paz. La necesidad La de 2, la humanidad y necesidad. libertad. La necesidad Bien, de la humanidad. voy La a... necesidad de la La humanidad, necesidad. libertad Ajá, y paz. así es. Esa era la correcta. Vamos con la número 2. ¿Qué crítica hace el orador sobre la tecnología y el progreso? Que han mejorado totalmente la humanidad, que no tienen impacto en la sociedad, que han generado más codicia y deshumanización o que deben eliminarse por completo. Que han ¿Cuál generado sería? más Han generado más codicia codicia y y deshumanización. Deshumanización. Vamos a ver si es la correcta. Correcto. Bien. Vamos con la siguiente. Según el discurso, ¿qué es lo que más necesita la humanidad? ¿Más máquinas? ¿Bondad, ternura y comprensión? ¿Más poder militar o más riquezas? Bondad, ternura y Bondad, comprensión. ternura y comprensión. Ternura y comprensión. Bueno, vamos a ver si es la correcta. Así es, correcta. ¿A quién va dirigido principalmente el llamado del discurso? ¿Solo a los gobernantes? ¿A los científicos únicamente? ¿A los soldados y al pueblo en general o a los empresarios? A los soldados y al soldados y al pueblo pueblo general. en pueblo en general. Vamos a ver si es la correcta. Sí, correcta. Siguiente. ¿Qué postura adopta el orador frente a los dictadores? ¿Los apoya? ¿Los ignora? ¿Los considera necesarios? ¿O los critica por manipular y oprimir a las personas? Los apoyo. Los Los critica, apoya. Los apoya. Uy, ahí escuché como los tres critica versiones. por ¿Los critica? Los critica por oprimir a las manipular y oprimir a personas. las personas. Los critica. Bueno, vamos a poner los critica. Efectivamente, esa era la correcta. ¿Qué invita a hacer el discurso a los oyentes? Luchar por la libertad y un mundo más justo, evitar participar en la sociedad, obedecer sin cuestionar o seguir a los líderes sin pensar. Luchar por la libertad de Luchar un por mundo la más libertad justo. de un mundo más justo. Vamos a ver si esa es la respuesta correcta. Así es. Muy bien. La siguiente. ¿Qué denuncia el orador sobre la relación entre los hombres y las máquinas? ¿Que las máquinas han reemplazado totalmente al ser humano? ¿Que las máquinas deben ser destruidas? ¿Que el progreso técnico ha superado los valores humanos? ¿O que la tecnología no tiene influencia social?
¿Cuál Que el sería? progreso técnico ha superado los valores El humanos. progreso técnico ha superado a los valores humanos. Bueno, vamos a ver si es la correcta. Así es. Muy bien. Vamos con la última pregunta. ¿Qué papel tienen los soldados según el discurso? ¿Defender únicamente a los dictadores? ¿Evitar cualquier tipo de conflicto? ¿Obedecer sin cuestionar? ¿Luchar por la libertad? No por la opresión. ¿Cuál sería? Luchar por la Luchar por libertad, la no por la opresión. Luchar por la opresión. libertad, no por la opresión. Vamos a ver. Correcto. Muy bien. Parece que todas estuvieron correctas. Sí, 8 de 8. Todas estuvieron correctas. No les envié el enlace, lo voy a adjuntar en este momento. Si quieren hacer el juego por cuenta de manera individual, lo pueden hacer. Lo voy a dejar acá en el chat por si quieren hacerlo. Bueno, para cerrar este tema del discurso del gran dictador, quería saber si de pronto ustedes identificaron uno de los argumentos que consolidaba el discurso. Cuando él empieza como en la parte donde hay más fervor del discurso, él menciona un libro. No sé si darles más pistas, pero él menciona un libro. Ese es un tipo de argumento. ¿Alguien Es un lo texto de la identificó? Biblia. Creo que es un Muy texto de la bien. Biblia, sí. Sí, señora Milena. ¿Recuerdan qué texto de la Biblia? ¿No le recuerdan? Bueno, él dice que el capítulo 17 es San Lucas, porque en ese momento está hablando de la bondad de los hombres y demás. Esta forma de utilizar la Biblia es una forma de argumentar, ¿no? Es un tipo de argumento. Ya vamos a ver los tipos de argumento. Sé que hay personas que acaban de ingresar, pues ya hicimos la primera parte, pero pues la idea es que traten de conectarse a, a la, o sea, que hagan ya el seguimiento porque ya pues abordé la primera parte de la explicación y ya hicimos un ejercicio interactivo, pero ya vamos a la segunda parte que también es importante. Creo que una preguntita. Lo que Sí, pasa es que yo estoy conectada desde el celular, pero el celular no me ha permitido ingresar al ¿cómo es? a Al, inscribirse. no, me parece que yo ya estaba inscrita, no, no recuerdo mucho, pero pues entonces para verificar y confirmar, no me permite el ingreso a la plataforma. ¿No hay ningún problema después? Lo que pasa es que tienen que registrar la asistencia porque si no, no puedo asignarle los puntos. Si ya se inscribió, ya le debe aparecer la opción de registrar asistencia, pero tiene que hacerlo porque No, si lo que no pasa es después que no. no me deja ingresar a la plataforma. Sí, pero eso sí tengo entendido que es mejor desde un portátil, o sea, desde un equipo, no desde el celular. Si quiere, al final revisamos eso para que no nos salgamos del tema. Ya yo termino la grabación Vale, y sí, señora, revisamos. muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar en esta parte ya de la estructura del texto argumentativo. Ya vimos que tiene tesis, argumentos y conclusión. Vamos a centrarnos en un autor español que se llama Daniel Casani. Él es un profesor, lingüista también, que él ha estudiado cómo es la lectura en la era digital, ¿sí? Entonces él se ha dado cuenta que ahora tenemos mucho acceso a la información y que eso hace que la lectura se haya ampliado, ¿sí? No es como anteriormente que solo teníamos. Perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono activado? ¿Lo pueden cerrar? Recuerden que yo les doy la palabra para que hablen en cualquier momento. Entonces, él ha dado unas teorías acerca de esas nuevas prácticas que hay en la era digital. Entonces, acá tenemos una tesis a partir de lo que postula Daniel Casani. ¿Alguien quisiera leer la tesis, por favor? ¿Pueden activar el micrófono? ¿Y quién me ayuda a la lectura? La lectura y la escritura en la era digital debe entenderse como prácticas No, sociales Sí. críticas en las que los individuos no solo decodifican información, sino que interpretan, cuestionan y producen sentido de diversos contextos.
Muy bien, entonces él nos está diciendo dos cosas importantes en esta tesis. Esta tesis, acuérdense que es la idea que él va a defender. Nos está diciendo, la lectura y la escritura de la era digital son prácticas sociales y además son críticas porque se tiene que interpretar, cuestionar y producir. Vamos a ver por qué él postula eso, ¿sí? Hay un primer argumento, recuerden que hay varios tipos de argumento. Vamos a ver el argumento de autoridad. ¿A qué se refiere este argumento? Que se basa en el argumento de un autor o de una institución. Por ejemplo, si yo quisiera hablar del cambio climático y quiero dar con certeza una cifra sobre el cambio climático, como sobre las consecuencias, pues yo uso a la Organización, por ejemplo, Mundial de la Salud para hablar de ese tema, porque es una institución que me puede dar un argumento firme, ¿sí? Vamos a ver en este argumento de autoridad qué es lo que dice Casani. Alguien, por favor, que lea este argumento número 1 sobre Sí, Casani, que es un... leerlo. La lectura es un proceso crítico. La lectura, argumento 1. La lectura es un proceso crítico, no pasivo, según Casani. Leer no es simplemente comprender palabras, sino interpretar intenciones, ideologías y contextos. En entornos digitales donde abunda la información, el lector debe desarrollar habilidades críticas para distinguir entre fuentes confiables, opiniones y manipulaciones. Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense que en este argumento de Daniel Casani, él nos está diciendo, ser lector actualmente no es tan fácil, ¿sí? Pensaríamos que, uy, sí, tenemos la información a nuestros pies, podemos entrar a muchas páginas, pero al contrario, hay que desarrollar todo un espíritu crítico, que eso también lo escuchamos mucho, ¿no? Hay que desarrollar las habilidades críticas. ¿Pero qué es eso? Por ejemplo, si ustedes ven una noticia falsa, pues ustedes tienen que comprobar si esa noticia es veraz, porque si no, ustedes empiezan a enviar esa noticia y lo que hacen es llenar a la gente con desinformación, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, lo que pasa a veces en esas cadenas de WhatsApp, que hace poco lo hablaba con otros estudiantes, que les mandan una cosa de esas y la envían a toda la familia, a todos los amigos, y es información que no es real, ¿sí? Que no es confirmada. Y entonces estamos desinformados, ¿cierto? Porque nos envían, no sé si ustedes se acuerdan, antes del estallido, antes de la pandemia, que fue el estallido social, hubo una cadena de WhatsApp que sucedió acá en Bogotá, no sé si en otras ciudades, donde decían que se iban a entrar a las casas a robar. No sé si ustedes escucharon que eso fue anecdótico. Y eso empezaron a difundirlo a través de WhatsApp y la gente terminó saliendo con palos de escobas en la noche a defender su casa porque habían dicho que se iban a entrar a las casas. Entonces, fíjense que alguien que empezó a difundirlo, eso nunca se estudió, nunca se comprobó, o sea, no hubo una investigación de quién fue el primero que envió ese mensaje. Entonces, fíjense que yo me acuerdo mucho de la historia, no sé si han escuchado un cuento de García Márquez que se llama Algo muy malo va a pasar en este pueblo. ¿Alguien lo ha escuchado? Creo que Laura había levantado la mano, pero no. ¿Alguien ha escuchado esa historia de algo muy malo va a pasar en este pueblo? Que se llama la profecía autocumplida, que resulta que están en el billar los hombres y alguien le da por decir, la esposa le dice al esposo, algo muy malo siento que algo muy malo va a pasar en este pueblo. Y él llega al billar, se lo dice a los que están allá, y los que están allá llegan a sus casas, se lo dicen a sus esposas, a sus familias, y todos cogen sus maletas y se van del pueblo y queda un pueblo fantasma porque alguien dijo algo muy malo va a pasar en este pueblo. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver un poco con la desinformación, ¿sí? ¿Qué tanto nosotros verificamos las noticias que lo que más desinforma ahora son las noticias? Sí, en la parte científica es un poco más El difícil, teléfono roto. pero sí, ¿alguien dijo el teléfono roto? Sí, se vuelve eso. Sí, señor. Entonces, por eso, esa habilidad crítica es pensar cuando yo voy a enviar cierta información, ¿sí? Regular mi emoción
y analizar, bueno, esto será verdad, esto no será verdad. Y hay en ciertos momentos, por ejemplo, en este instante que estamos próximos a elecciones presidenciales, pues que se difunde más información que no es real, ¿cierto? O de lo que pasa política o económicamente en el mundo. Entonces, este argumento de Casani me parece fundamental para pensarnos como lectores y escritores actuales, ¿sí? Que realmente no es tan fácil. Así tengamos mucho acceso, al contrario, hay que desarrollar otro tipo de habilidades frente a eso. Bueno, vamos con el siguiente tipo de argumento. Ay, perdón, que se me saltó acá. Que es el argumento por ejemplificación. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo lee? Acuérdense que pueden activar su micrófono y Argumento lo por leen. ejemplificación. En la era digital, los estudiantes no solo leen libros, sino también publicaciones en redes sociales, noticias en línea y blog. Por ejemplo, al encontrar una noticia en Internet, un lector crítico no se queda con el titular, sino que revisa la fuente, contrasta la información y analiza si hay sesgos. Esto demuestra que, como plantea Casani, leer implica interpretar y cuestionar activamente la información. Muchas gracias. Perdón, salgo un segundo porque hay 4 personas que nos están esperando para ingresar. Y bueno, Ya acabo de darles ingreso. Bueno, yo veo unas manos levantadas, no sé si querían leer o querían comentar. ya escribió, ¿ve? Escribió todo. ¿Quién quería comentar? ¿No? Parece que se le activó el micrófono. Bueno, fíjense que entonces acá ya no tenemos un argumento, sí viene de Daniel Casani, que es el autor, pero nos está dando un ejemplo. Qué pena con ustedes, es que hay alguien que tiene el micrófono activo y no nos deja escuchar. Porfa, les recomiendo mucho que silencien sus micrófonos y cuando vayan a participarlo, es que acá no sé quién tiene, ya descubrí quién era. Hay un mensaje de Laura que quieren hablar, Laura Blanca también. Ah, bueno, que nos escucha. ¿Nos escuchado? Laura, ¿qué quieres comentar? escucha. Laura Sofía. ¿Qué quieres comentar, Laura? Activa tu micrófono, que se escucha como lejos. ¿No? Bueno, entonces miren, en el argumento de ejemplificación, este es uno de los más fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. Entonces acá el ejemplo que nos dan es lo que les dije anteriormente, que ya nosotros como lectores, que somos críticos, no es solo pasar la información, ¿cierto? O solo leerla y ya, sino verificarla, analizarla, ¿sí? Eso significa ser un lector con habilidades críticas. Eso quiere decir, porque a veces lo que les decía anteriormente, uno dice, ay, desarrolla tus habilidades de pensamiento crítico, pero ven una noticia que es falsa, se la transmiten a otros, no dan un punto de vista crítico frente a eso, no la interpretan, y siempre, fíjense que yo a veces veo ciertas fuentes como La Silla Vacía, Infobae, La Oreja Roja, poco RCN, poco Caracol, porque sabemos que hay manipulación de las editoriales, pero ya después de tanto ver ese tipo de fuentes periodísticas, ya uno sabe cómo es la línea editorial, ¿sí? Pero eso nos sirve para poder interpretar. Antes, por ejemplo, yo extraño mucho el periódico, no sé si a ustedes les pasa, porque pues ahora ya no tenemos un periódico físico, porque había como ocasión de poder ver, bueno, lo que decía El Tiempo, lo que decía El Espectador, el País, sí, era un poco, diría yo que diferente, ¿no? Porque pues ahora tenemos más acceso a través de las páginas de internet, pero en el periódico físico, como los libros, pues eso hace que nos hiciera desarrollar otro tipo de habilidades.
Bueno, vamos con el siguiente argumento, que es el argumento por comparación. Quiero que alguien lo lea, pero que ustedes identifiquen cuáles son esos dos elementos que nos están comparando. ¿Listo? ¿Quién quiere leer? Argumento por comparación. A diferencia de la lectura tradicional en formato impreso, donde el lector solía enfrentarse a textos más estables y revisados, la lectura digital presenta información inmediata, diversa y muchas veces no verificada, mientras que antes la escritura se centraba en normas formales y académicas. Hoy incluye múltiples formatos, comentarios, publicaciones, mensajes. Esto evidencia que, como afirma Casani, las prácticas de lectura y escritura han evolucionado y exigen mayor pensamiento crítico y adaptación al contexto. Muchas gracias por la lectura. Bueno, tiene que ver con lo que dije anteriormente, no sé por qué me remití a lo del periódico justamente cuando llegué a este argumento, pero ¿cuáles son esos dos puntos de comparación que le está haciendo? Ya básicamente lo dije, pero ¿cuáles serían? La lectura La del tradicional y digital. presente. Sí, señora. La digital. Y la pasada, pues que era escrita. Sí. ¿Y qué dice de los nuevos formatos? ¿Qué dice del nuevo formato? Exige mayor pensamiento y Sí. Y adaptación también- al contexto. y mayor evidencia. Sí, y hay algo más, y es que dice que ahora, es decir, ustedes entran a ver una noticia y no solo está la noticia, está el comentario, está el mensaje, pueden haber enlaces, por ejemplo, de videos, pueden haber enlaces de otras páginas, ¿sí? Por eso es una multilectura también, ¿no? ¿Y qué ocurre? Quiero acá de pronto hacer un pequeño comentario. Por ejemplo, que las redes, ahora la gente termina insultándose, ¿no? Es como si todos esos parámetros de la ética en la era digital se han perdido. Y justamente tiene que ver con con esas posibilidades que tenemos en la era digital, que pues ya al perder ese contacto físico, imagino yo que las personas pues son capaces de terminar no respetando la idea del otro, porque puede que yo no comparta la idea, pero la respeto, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre en estos formatos? Que la gente termina agrediéndose, ¿sí? Entonces, eso por ese lado, pues eso no es pensamiento crítico, no es desarrollo de habilidades emocionales, que son justamente las prácticas a las que debemos llevar, pues para tener una convivencia sana de manera digital. Entonces, fíjense que este argumento de comparación a mí también me parece que es muy fácil de reconocerlo en los textos, porque compara una cosa con la otra, ¿sí? Es muy fácil de reconocerlo. Bien, y por último tenemos la conclusión. En un texto argumentativo a veces varía mucho. Hay textos que vuelven a la tesis y la mencionan. Hay otros textos que, que muestran como soluciones, ¿sí? Esto varía mucho, entonces no vayan a pensar que pues no forma parte del texto argumentativo, sino que la conclusión muchas veces depende pues del mismo autor. ¿Cuál sería acá la conclusión que se presenta en el texto de Daniel Casani? ¿Quién quiere leerlo? En síntesis, las ideas de Daniel Casani invitan a repensar la enseñanza de la lectura y la escritura como procesos dinámicos, críticos y contextualizados fundamentales para la participación activa y responsable en la sociedad contemporánea. Muchas gracias. Entonces acá vemos más como el cierre, se vuelve a la tesis, pero hay un cierre, no hay una solución como tal, porque simplemente nos están hablando de repensarnos cómo es la lectura y la escritura actualmente. Bien, entonces acá ya daríamos por terminado el análisis de la estructura y los tipos de argumentos.
Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a leer este texto. Es un texto argumentativo muy breve, que los textos argumentativos son mucho más largos, pero pues para este ejercicio consolidé este que es más breve. Y fíjense que los colores nos designan la estructura. Entonces, en la parte inicial tendríamos la introducción, que es el tema, y la tesis. En la parte que sigue, que está en naranja, estarían los argumentos. Y en la parte final tenemos la conclusión, que es el cierre. Entonces vamos a hacer la lectura para que cada uno pues se centre en la idea del texto y ya les indico cómo es el ejercicio. ¿Quién lo quiere leer? La situación en Gaza constituye una grave crisis humanitaria que ha sido señalada por diversos organismos internacionales como una posible forma de genocidio, debido al impacto desproporcionado sobre la población civil. Según informes de organización como Amnistía Internacional, los ataques y bloqueos han generado destrucción masiva, escasez de alimentos y limitaciones en el acceso a servicios básicos. Por ejemplo, miles de familias han sido desplazadas y viven en condiciones precarias, mientras hospitales se enfrentan colapsos por falta de insumos. En consecuencia, es urgente que la comunidad internacional intervenga para proteger los derechos humanos y garantizar condiciones dignas para la población afectada. Muchas gracias. Bueno, entonces en este texto nos ubicamos en la situación de Gaza. Hay una tesis en esa primera parte y luego hay dos tipos de argumento y hay un cierre. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Voy a compartirles por el chat el enlace del Padlet, que ya lo hemos trabajado, que la mayoría de ustedes ya sabe cómo funciona. Es el Padlet, es el mismo que hemos trabajado en todas las sesiones, así que cuando lo abran, pues no se vayan a sorprender por ver la participación de los demás. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Permítanme un segundo, ya les comparto pantalla. Pueden ir abriendo el Padlet. Si ustedes lo abren, van a encontrarse con esta información. Entonces, recuerden que para publicar, voy a ir hasta el final, en el costado derecho inferior, acá dice publicar, ustedes dan clic, les aparece donde dice sujeto, van a poner su nombre. Yo en este caso voy a poner mi nombre, docente Carolina Parra. Voy a poner todo el texto de Gaza que acabamos de leer y lo publico. ¿Sí? Entonces acá me aparece la situación en Gaza, ¿cierto? Y ahora, ¿qué van a hacer? Les voy a publicar también lo que van a identificar en ese texto. No quise hacer el análisis justamente porque quiero que ustedes lo puedan identificar. Entonces, regresamos al Padlet. Voy a publicar nuevamente. Docente Carolina Parra. Y ustedes van a identificar lo siguiente. Me van a decir cuál es la tesis de ese texto, cuál es el argumento de autoridad y cuál es el argumento de ejemplificación. Recuerden, la tesis es la idea que se está defendiendo. Entonces ustedes van a decirme, profe, la idea que se defiende es que esto y esto en Gaza. Listo. Luego, en la segunda parte, me van a decir cuál es el argumento de autoridad. Acuérdense, el argumento de autoridad o viene de un autor o viene de una organización o de una institución. Y luego van a identificar el argumento de ejemplificación. Este es muy sencillo. Este es un ejemplo. Profe, el ejemplo que dan ahí de lo que está pasando en Gaza es esto y esto. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Hay alguna duda? Yo les voy a dar un espacio para que puedan redactar y enviar sus preguntas, sus respuestas, y luego yo voy verificando la participación. ¿Sí?
¿Comprendieron? ¿Hay Doctora, disculpe, preguntas? de identificación, ¿cuál es? ¿Identificación o ejemplificación? Sí, de autoridad y después te mencionó otro. El de autoridad es el de autor o de institución y el de ejemplificación es un ejemplo. Sí, por ejemplo, si están hablando de la matanza de animales en el mundo, entonces el ejemplo es que están matando muchos rinocerontes en África, por ejemplo, se me ocurre. Sí, es un ejemplo Bueno, gracias. específico. ¿Sí? ¿Es claro? Es que saben que no les puedo decir nada más porque en el texto está súper claro. Y después ustedes me van a hallar la razón. Profe, disculpa, ¿va a haber réplica de esta sección o va a haber otros cifras de esta Sí, sección? sí, señora. Tenemos la réplica. Permítanme, yo reviso la fecha. Tenemos la réplica en 8 días, el 17 de abril, pero acuérdense que la réplica es a las 6:30 de la tarde. Ok, profe, entonces me conecto a la réplica porque acabé de entrar y pues ya van avanzado. Sí, Gracias, sí. profe. Ay, bueno. Bueno, acá estoy leyendo que hay personas que acaban de entrar. Sí, creo que es el mismo caso, no sé si sería. Sí, si hay personas que acabaron de entrar, es mejor que se inscriban a la réplica, que es en 8 días, para que puedan entrar puntual y aprovechar el espacio. Laura me pregunta que no entiende qué debe ser la tesis. Ah, bueno, ¿alguien quiere explicar qué es la tesis o la explico? ¿Alguien quiere decirlo? Una cosa que les di, que no La idea les... defendida, ¿La idea qué, perdón? que se defiende en el texto. Sí, ajá, ajá. Esa es la idea que se va a argumentar. Esa es la tesis. Y efectivamente que se va a, a defender. Esa es la tesis. Señor, En buenas este, tardes. sí, buenas Qué tardes. pena, es que ahorita estaba aquí, pero como estoy trabajando, me tocó levantarme a atender un cliente. ¿Cuál es la actividad para saber en el Padlet? Pase, por favor. Claro que sí. Bueno, voy a repetir acá. En el Padlet, para hacer la publicación, primero va al costado derecho inferior donde dice publicar. Acá donde Eh, dice sujeto, pone su nombre y acá las respuestas. ¿Cuáles son las respuestas que va a dar? A partir del texto que leímos de Gaza, que es este que puse acá, la situación en Gaza constituye va a decirme cuál es la tesis, cuál es el argumento de autoridad y cuál es el argumento de ejemplificación bueno, señor, de muchas este gracias. texto. Con mucho gusto. Bueno, veo que ya hay participaciones, pero sin embargo voy a esperar que los demás puedan participar y ahí sí las dejo. Sí, Ana Gibe ya participó. Ya en un segundo voy a leer tu comentario. Voy a esperar que los demás, para no desconcentrarlos, y ya leo y comparamos y revisamos. Un saludo para todos.
Bueno, veo la participación de Blanca, de Dominic. Ya voy a leerlas. Quería pues darles el espacio para que no se repitan y pues para ver de qué manera entendieron el ejercicio. Entonces ya permítanme un segundo y ya voy a empezar a leer. Bueno, vamos con la participación de Ana Yive. Ana Yive nos dice, tesis, la situación en Gaza constituye una grave crisis humanitaria que ha sido señalada como una posible forma de genocidio debido al impacto desproporcionado sobre la población civil. Bien, voy a leerlo todo y te doy la opinión al final. Argumento de autoridad. Se cita a Amnistía Internacional, una organización reconocida que informa sobre la destrucción masiva, escasez de alimentos y limitaciones en el acceso a servicios públicos. Muy bien, indudablemente acá el argumento de autoridad, ¿cuál es? Amnistía Internacional, ¿sí? Si hubiera sido el nombre de un autor, ahí debería estar el nombre del autor, pero en este caso es Amnistía Internacional. Y en el argumento de ejemplificación se menciona que miles de familias han sido desplazadas, viven en condiciones precarias, perdón que se me fue por acá, y que los hospitales enfrentan colapsos por falta de insumos, ilustrando concretamente las consecuencias de la crisis. Muy bien, Ana Yive. Entonces acá en este argumento de ejemplificación era muy fácil porque en el mismo texto dice, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando se habló, perdón, me vuelvo por acá, cuando se mencionaba que hay una tesis, es que hay un genocidio en Gaza. Esa es la tesis, ¿sí? Luego hay un argumento de autoridad que nos dice que Amnistía Internacional denunció todo lo que está pasando y el ejemplo es pues que hay familias desplazadas, hospitales colapsados, escasez de alimentos, ¿sí? Bien, entonces veo que la mayoría de estudiantes, porque acá Dominic hizo también la misma apreciación. Voy a leer otro más. Leamos el de Rocío. Tesis. La situación en Gaza constituye una grave crisis humanitaria que ha sido señalada por diversos... es muy parecida a la de Ana Yive. Creo que están igual. Argumento de autoridad. Según informes de organizaciones como Amnistía Internacional, los ataques y bloqueos han generado destrucción masiva, escasez de alimentos y limitaciones en el acceso a servicios básicos. Y se ha corrido por la participación de los demás. Argumento de ejemplificación, miles de familias han sido desplazadas y viven en condiciones precarias mientras hospitales enfrentan colapsos por falta de insumos. Muy parecida a la de Nayibe. Bueno, voy a leer la última, voy a leer la de Carla. Tesis. La tesis que se nos presenta en dicho texto es la grave crisis humanitaria que se evidencia en Gaza debido a la violencia que se presenta en este lugar y cómo afecta a la población civil. Esta parte es importante lo que menciona Carla acá, pero Carla, hay una palabra clave en el párrafo inicial y es que es un genocidio, ¿sí? La tesis, porque fíjense que hay muchas personas que lo niegan, ¿sí? Que realmente en Gaza no está pasando un genocidio. Entonces este texto dice, sí, es un genocidio. ¿Por qué es un genocidio? Porque hay un argumento de autoridad donde Amnistía Internacional dice, miren, no hay alimentos, no hay servicios básicos, allá no tienen agua, no tienen luz, han destruido sus casas. Eso es domocidio, domos quiere decir casa en griego. Allá imagínense, lo primero que les destruyeron fueron sus casas. Ellos no tienen dónde habitar. Por eso hay campamentos de refugiados porque no tienen dónde vivir. Y ya en el argumento de ejemplificación nos están diciendo pues que hay miles de familias desplazadas. Si esto no justifica la tesis del genocidio, pues ¿cómo lo comprendemos? Y hay otra cosa importante que varios estudiantes han mencionado acá, y es que no sé si han visto que los ataques por lo general lo están haciendo los hospitales, ¿sí? Digamos que dentro de los conflictos bélicos hay ciertas normas, digamos, o pactos
y es no atacar las zonas que están protegidas por la Cruz Roja Internacional o por organismos como hospitales donde atienden a los heridos. Y no, acá eso no se ha respetado. Los ataques por lo general han sido a los hospitales, ¿sí? Con la excusa de que el grupo Hamas o bueno, los grupos que se supone que están persiguiendo están ubicados en esa zona, ¿sí? Entonces, este argumento de ejemplificación pues nos consolida lo que estamos entendiendo como un genocidio. Bueno, veo que hay participación de más estudiantes. Me parece muy bien que lo hagan, porque así podemos evidenciar cómo interiorizaron el tema de la estructura. En este texto, fíjense que es muy sencillo identificarlo, ¿cierto? Pero por lo general los textos argumentativos son mucho más largos y son filosóficos más aún. Pero pues acá lo podemos evidenciar muy fácil. Y la idea es que ustedes cuando se enfrenten a un texto, lo primero que hagan es identificar la estructura, ¿sí? Bueno, en este párrafo voy a identificar la tesis, luego voy a identificar los argumentos y al final la conclusión. Algo que también les mencionaba en la estructura es que hay contraargumentos, ¿sí? Hay argumentos que a veces van en contra de los argumentos que se han propuesto. Esos son los contraargumentos o que se oponen, ¿no? Bien, entonces gracias por esta parte de la participación. Voy a volver nuevamente a la presentación para que concluyamos el cierre y hagamos el siguiente ejercicio, que es más de producción textual. El que hicimos anteriormente era más de interpretación, ¿cierto? Pero ahora vamos a hacer un breve ejercicio de producción textual. ¿Y cuál es? Vamos a crear una tesis. A veces pensar en la tesis termina siendo pues el primer paso, ¿no? Antes de llegar a los argumentos o empezar a construir los argumentos, debemos tener clara cuál es esa idea que queremos defender. Si se dan cuenta en el discurso del gran dictador, como es un poco paradójico, que es el gran dictador, pero es un dictador que está diciendo, no, yo voy por lo humano, por lo digno, por la bondad, por el amor, ¿sí? Él estaba convenciéndonos de eso, entonces su idea estaba enfocada, su tesis estaba enfocada hacia ese alcance. Entonces ahora quiero que ustedes construyan una tesis que tenga estos elementos que nos presentan acá. Primero que sea muy clara, ¿sí? Que sea específica. Por eso apareció un bombillo. Recuerden que el bombillo es como el icono de, se me prendió el cerebro, se me prendió la luz, tengo una idea clara. Y que puedan expresar una postura y un punto de vista, ¿sí? Una idea, por lo general, siempre va a manifestar una postura. También que se pueda debatir. Por lo que les decía, hay personas que niegan que lo de Gaza es un genocidio y me pueden dar sus argumentos y decirme, no, lo de Gaza no es un genocidio. Como pasaba con los sofistas, ¿no? Que los sofistas usaban argumentos falsos para convencer a la gente. Entonces, pueden hacerlo. Por ejemplo, los presidentes que niegan el cambio climático, ¿sí? Son los negacionistas y ellos tienen sus razones, pues que no son, diríamos que no son válidas, pero entonces que el tema que ustedes elijan podemos debatirlo, ¿no? Acá en Colombia hay unos temas en materia de leyes y demás que son súper debatibles, ¿no? La eutanasia, el aborto, los derechos de las mujeres, de la población diversa, ¿sí? Esos son temas muy debatibles. Y acá nos presentan un ejemplo, pues es muy sencillo, pero tiene que ver con lo que hemos visto de Daniel Casani, que es la lectura digital transforma la forma. Este ejemplo, pues lo podemos como desmenuzar y pensar, bueno, ¿y cuál es la forma? ¿Qué es eso de transformar? Entonces, ¿qué es la lectura digital? Bueno, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Igual, van a ir al Padlet,
Permítanme un segundo que salí de acá sin compartir pantalla. Van a ir al Padlet. Acá. Hay personas que todavía están publicando muy bien. Muy bien. Y igual van a poner su nombre. Y van a escribir su tesis. Si quieren, pueden escribirla como en un borrador, en un documento aparte, o la escriben acá y me imagino que después revisan y la redactan bien. A mí se me ocurre, acá voy a poner escribir una tesis con los elementos vistos en la diapositiva anterior. Y voy a dejar esos elementos para que ustedes los tengan presentes, que son, bueno, los voy a copiar acá, que sea clara, que sea específica, que sea debatible y dejemos e indique una postura. Sencillo, ¿cierto? Una tesis, pues diríamos, yo diría que no es lo más sencillo del texto, porque es como el punto de partida, pero en esencia, pues es un poco más sencilla que los argumentos. Y es para hacer el ejercicio de producción textual. Ya hicimos análisis e interpretación, es para hacer ese ejercicio. Entonces, cuéntenme si lo entienden, si tienen alguna inquietud. Yo voy a leer de manera mental las participaciones de los demás de la anterior actividad para no desconcentrarlos, pero quiero leerlo de una vez. Con eso avanzo en la revisión del material. ¿Hay alguna inquietud? Voy a revisar. Doctora, Sí. en la última actividad que hice hacer la tesis es con respecto a... La tesis es libre. Es libre. No yo no les di tema, no, o sea, no les doy, les dije que podían tener en cuenta cualquier cosa, la eutanasia, el aborto, la población diversa, el cambio climático, la historia de la vida política de las mujeres, la economía latinoamericana, bueno, lo que sea. De pronto pueden darle un enfoque desde sus programas, desde los programas que cursan, alguna problemática que ustedes puedan relacionar allí, pero no se basen en nada de lo que hemos visto, ni en lo de Gaza, ni en lo de Daniel Casani. Gracias. Con mucho gusto. Creo que Dominic y Cindy me preguntaban algo así. Sí, el tema es libre. El tema es el que ustedes quieran abordar con los elementos que acabo de mencionar. Acá les comparto el enlace del Padlet. Nuevamente, que me lo están pidiendo. Profe, disculpe, buena tarde. ¿Y esa actividad es para realizarla ya? Sí, esta la están haciendo ya. Ok, gracias. Sí, recuerden que al final hay un quiz que yo les envío, que es la asistencia. Y también hay unas preguntas que les sirve para presentar el cuestionario. ¿Sí? Acuérdense que siempre el quiz yo lo hago pensando en la preparación del cuestionario. Ya al final les digo más o menos de qué se trata el cuestionario de esta fase para que lo tengan en cuenta.
Profe, qué pena una pregunta. ¿La tesis es de tema libre? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. es opcional. El tema que ustedes quieran lo pueden relacionar con el programa que cursan o con alguna inquietud que tengan en relación a algún tema. Bueno, les cuento que estoy revisando el ejercicio anterior y me percaté, bueno, de unos aportes que han dado sobre el poder, por ejemplo, que que los gobernantes, y por ejemplo, esa parte no está ahí en el texto. ¿Sí? Es importante siempre que toda la información que ustedes puedan analizar esté en el texto. Después, las inferencias, que es lo que no está en el texto y uno infiere, uno deduce, se pueden hacer después, pero en un análisis así, siempre hay que ver lo que dice en el texto. Hay otro aporte que vi de un compañero y es que en la tesis decía que era, permítanme, que había que tenía que interceder todas las organizaciones humanitarias por la crisis. Esa parte no era la tesis, esa era la conclusión, que la tesis era el genocidio. Entonces, no se les olvide, no se les olvide la estructura para poder identificar cuál es la tesis en un texto. Bueno, veo que ya están participando. Voy a dar otros minutos. Voy a apagar el micrófono para no desconcentrarlos y ya leo los ejemplos que han enviado. Laura me está preguntando que cuáles son los puntos para hacer la tesis acá. Acá están, Laura. Es que ya hubo participaciones, pero están acá. Escribir una tesis con los elementos vistos en la diapositiva anterior, que sea clara, específica, debatible y que indique su postura. Bueno, Dulce María me dice que no ha podido poner mucha atención porque está en el trabajo. En este punto hay que plantear una tesis de tema libre. Y recuerde que la tesis es la idea que se va a defender. Entonces, tiene que ser clara, tiene que ser debatible y que indique su postura, ¿sí? En relación al tema que usted quiera abordar. Sí, Ana Gibe, veo que ya participó. Ya voy a leer las participaciones. Estoy dando un segundo para no desconcentrarlos porque sé que están escribiendo. Bueno, esperemos unos minuticos y ya leo. Sergio me está preguntando también que cuáles son los puntos. Sergio, acá en este costado que estoy señalando acá en pantalla, dice que sea una tesis clara, específica, debatible y que indique su punto de vista. Clara me dice que no puede abrir el Padlet. ¿Le pasa a alguien más? Digo, Carmen. Permítanme, dejo de compartir pantalla y le dejo nuevamente. Carmen, le recomiendo que tenga abierto su correo de Gmail, porque a veces pasa, a veces no siempre, pero a veces pasa que solicita estar bloqueado al correo. Entonces lo volví a enviar para que revise. Bueno, voy a ver ya las participaciones para que avancemos y veamos desde dónde sería la participación.
Aquí, Anayibe Molina Gómez, tesis. La eutanasia debería ser legalizada porque se considera un derecho fundamental a una muerte digna. ¿Sí? Profe, ¿Sí? perdón, me disculpa, no que me tocó levantarme un momentico. Para el segundo ejercicio, Sí. debemos, es un tema libre, entendí, ¿cierto? Sí, es tema libre. Y toca hacer los mismos puntos. El argumentativo de autoridad. No. Solo la Explica. tesis. Sí, aquí estoy señalando. Solo van a escribir una tesis con estos puntos, que sea clara, específica, debatible y que dé cuenta de su postura. Y es de tema libre. Solo la tesis. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. Hay algo que olvidé decirles, pero me gustaría mucho que ustedes redactaran con sus propias palabras. ¿Sí? Acá yo me doy cuenta cuando hacen uso, pues, que no está mal, pues, que usen IA o que usen otras herramientas, pues eso no está mal. Pero en estos pequeños ejercicios sí yo les recomiendo que redacten, pues como son tan cortos, redacten con sus propias palabras, porque así ustedes saben realmente qué conocen del tema y qué quieren expresar y en este caso qué quieren defender. ¿Sí? Estaba leyendo entonces la de la eutanasia, que dice que debe ser legalizada porque se considera un derecho fundamental a una muerte digna. Sin embargo, se reconoce que este tema genera un intenso debate ético y social, lo que subraya la necesidad de establecer un marco regulatorio muy claro. Bueno, hay más cosas. Yo diría que la tesis sería solo lo que está en negrilla. Ya lo demás me está dando explicaciones y diría que hasta argumentos. Entonces, fíjense que la tesis acá en Anayibe solo sería eso. Ella está diciendo, la eutanasia debería ser legalizada como un derecho fundamental. Eso es lo que ella quiere defender. Yo puedo decirle, no estoy de acuerdo que sea legalizada, ¿sí? Eso quiere decir que es debatible. Hay que debatir si sí se legaliza, ¿por qué? Si no se legaliza, ¿por qué? ¿Sí? Y para debatirla, entonces ya vendrían los argumentos. Bien, entonces aquí solo tendríamos, la tesis solo sería esa parte. Y el tema fue la eutanasia. Vamos con Jennifer López, dice, tesis, la regencia de farmacia es esencial para garantizar la seguridad y el uso adecuado de los medicamentos en la ciudad, ya que un control profesional reduce riesgos para la salud. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud afirma que el uso correcto de los medicamentos es clave para prevenir daños y mejorar la calidad de vida, lo que demuestra la importancia de contar con regentes de farmacia capacitados. Bueno, me gusta el enfoque que le da Jennifer acá, porque tiene que ver con el programa. Y diría que también pasa lo mismo, que acá ya pues menciona la Organización Mundial de la Salud, ese ya sería un argumento. La tesis que está defendiendo acá Jennifer es que la regencia de farmacia es esencial, ¿sí? Para el uso adecuado de los medicamentos en la sociedad. Yo cogería esa parte y de pronto cambiaría algunas palabras, porque yo puedo decir, no es necesario tener profesionales que regulen o que sepan del adecuado uso de los medicamentos en la sociedad, ajá, ¿cierto? Yo puedo debatirle eso, pero ella va a empezar a decir, no, estos son los argumentos que nos dicen que es necesario que haya un control del uso de medicamentos en la sociedad, ¿sí? Entonces, yo cambiaría solo algunas palabras para darle un poquito de solidez a la tesis. Milena dice, tesis, el maltrato infantil es una problemática social que afecta el desarrollo físico y emocional de los niños a nivel mundial y su prevención debe ser una responsabilidad compartida entre la familia, escuela y gobiernos. Bueno, esta tesis está bastante completa, que nos está hablando del maltrato infantil, y pareciera en un momento que hablara de un argumento, pero no, está consolidando todo, que dice, es un problema social. ¿Y qué es lo que afecta esta parte y esta parte?
pero hay que hacer responsable a la familia, a la escuela y al gobierno. ¿Sí? Esta tesis me parece muy completa porque yo podría decir, no, pero es que eso solo le compete a la familia, ¿sí? O solo le compete al gobierno, a los estados. Pero esta tesis abarca tres como gremios que son responsables del maltrato infantil. Me gusta esta tesis, está muy completa. Bueno, vamos a leer la de Fernanda. La salud mental es muy importante en nuestras vidas. Ay, se me corrió la de Fernanda. Es por lo que empiezan a participar. Ay, ¿qué se hizo? Ya. Ah, no. Pues se me perdió la tesis de Fernanda. No, puede ser. Y la iba a leer porque se veía interesante. Fernanda, la salud mental es muy importante en nuestras vidas y merece la misma atención y cuidado que la salud física, ya que afecta el rendimiento y el bienestar de las personas. Este tema, por ejemplo, es súper importante, el tema de la salud mental. Claro, y tiene que ver con la salud física, con el rendimiento y el bienestar. Aquí yo siento que le falta algo a la tesis, no sé si es un verbo. Podría ser un verbo porque es un tema súper importante o de pronto un enfoque particular de la salud mental, ¿sí? En los espacios laborales, en la familia o bueno, que acá menciona el bienestar, que sería lo emocional, pero siento que le falta algo, pero es un tema que es súper debatible actualmente. Bueno, y aquí Dominic nos habla del maltrato animal. Vamos a, hay harto texto. El maltrato animal constituye una problemática social y ética que refleja la falta de conciencia y responsabilidad humana frente a los derechos de los seres vivos. Se sostiene que el maltrato animal no es un asunto menor, sino una forma de violencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Dominic también nos puso ya argumentos. Sí, acá ya empieza a hablar cómo es una forma de violencia el maltrato animal. Los animales son considerados sujetos de derechos. Acá hay ya cosas, ejemplos, por ejemplo, esto es un argumento de ejemplo, el abandono de mascotas, los espectáculos públicos, la crueldad doméstica. Esto ya son argumentos. Entonces, la tesis sería solo verla desde el punto de vista del maltrato infantil como una problemática social y ética, ¿sí? Esto es importante, lo de la ética. Lo demás ya serían argumentos, ¿cierto? Esta sería la tesis, porque yo podría decirle, no, eso no es una problemática social, porque anteriormente usaban los animales para ciertas funciones, entonces no es una problemática social, ¿sí? Pero él acá lo está defendiendo como problemática social. Bien, vamos con la de Sandra. El aborto debería ser legal y seguro en todos los casos porque protege la salud física y emocional de las mujeres y garantiza su derecho a decidir sobre su cuerpo. Esta está muy completa, acá falta una mayúscula, pero pues está hablando de todo, de por qué debería ser legal y seguro, ¿sí? Y fíjense que a partir de esta tesis pues se puede hablar, por ejemplo, de todo un marco legal, ¿sí? Que existe actualmente. Y ahí podrían ir los argumentos de autoridad. Bien, otro tesis, feminicidio. El feminicidio es una forma extrema de violencia que sigue creciendo en muchos países y no puede verse como hechos aislados. Es un problema social y grave que refleja desigualdad y falta de protección hacia las mujeres, por lo que es urgente que se fortalezcan las leyes y acciones reales para prevenirlo y garantizar justicia. Acá hay toda una idea importante, muy, muy importante en este tema, pero veo acá que también ya hay un argumento, ¿sí? Porque acá está diciendo que es una forma extrema de violencia, o sea, un problema social. Pero ya nos están, digamos, es urgente que se fortalezcan las leyes y acciones. Esto ya es un argumento. Pero bien,
ese es un tema también interesante. Bueno, veo también otros del uso inadecuado de antibióticos, el peligro de automedicarse. Muy bien, todo eso tiene que ver con los programas que ustedes cursan, que es muy interesante. Y la problemática también que hay ahora con los sistemas de salud, ¿no? En relación a los medicamentos. Bien, entonces veo que participaron esta vez más estudiantes y que pues consolidaron ya los argumentos. Pero entonces fíjense que cuando entonces ustedes identifican la tesis o la construyen, ya es mucho más fácil empezar a hacer los argumentos. Y ya conociendo los tipos de argumentos, ustedes dicen, bueno, voy a hacer un argumento de autoridad, uno de ejemplificación, uno de comparación, hay también, por ejemplo, el de analogía, pero digamos que estos son los básicos. Entonces, bueno, muy bien por la participación. Y vamos entonces ya a hacer la parte final de este encuentro CIPAS, que recuerden que consiste en completar el quiz. Ahí creo, Cindy me sigue preguntando que cuál es el video o es que yo no había visto este mensaje. Sí, hay alguien que me dice, que no pudieron abrir el Padlet. Bueno, entonces este último que envié, este último enlace es el quiz. Les va a aparecer así. También es importante que estén bloqueados con su correo electrónico de Gmail, ojalá el institucional. Entonces completan su nombre, su número de identificación, el programa que cursan y hay unas preguntas sobre el texto argumentativo. ¿Sí? Este, por ejemplo, tiene que ver con la tesis, con la estructura, con la tesis, el tipo de argumentos. Y lo que pasa es que quiero que ignoren, permítanme un segundo, es que yo había adaptado para que subieran un archivo, sino que en la sesión anterior hubo estudiantes que tuvieron muchas dificultades para subir los archivos, entonces decidí que no lo hicieran. ¿Sí? Decidí que no lo hicieran porque terminaron enviándolo por correo interno o por el Padlet y entonces esa revisión para mí fue un poco más complicada. Les dije, esta vez lo voy a trabajar solo por el Padlet. Entonces, permítanme un segundo, yo modifico esta parte para que no tengan que subirla. Listo, ya la modifiqué. No me acordaba de eso, pero es que sí sucedió mucho, que los estudiantes se enredaron y me enviaron por muchos medios la evidencia y la verdad la revisión fue bastante larga. Bien, entonces simplemente responden a las preguntas. Esta es la última pregunta y les dan enviar. Esperen que así ya les aparece. Y acá le dan enviar. Enlace que está ahí, al mismo enlace que está ahí en el chat. Sí, señora, es el último, el que acaba de enviar. No es el del Padlet, sino el último. Okay, después del Padlet hay uno. Tutora, en el último link que envió, ajusta el documento de texto argumentativo, adjuntar. No, eso ya lo quité. Ay, no me digan que aparece otra vez. Espérenlo, lo vuelvo a enviar. Permítanme. Ay, veo que ya Ya no hay aparece, ya no aparece ya. Ok, sí. No aparece, Sí. profe, sí. Bueno, es que lo que les dije, tuve inconvenientes para hacer la revisión porque me enviaron por muchos medios y justamente fue porque no pudieron adjuntar. A muchos estudiantes se les olvidó, ¿se acuerdan lo del guión del podcast? Se les olvidó y no lo adjuntaron y el enlace no les permite hacerlo 2 veces. Entonces terminaron enviándome por el correo por todo lado y fue difícil la revisión. Giancarlos, el programa la mayoría de estudiantes son de regencia de farmacia, pero no sé si hay estudiantes de otros programas. Bueno, quisiera saber si hay alguna duda, inquietud, si tienen alguna pregunta.
para dar ya cierre a esta sesión. ¿Algún comentario sobre la temática? Profe, qué pena, yo tengo Sí. una pregunta. ¿Por qué no me aparece registrar asistencia en el campus? ¿No les aparece en este momento todavía? Sí, es verdad, nada. Yo entré por Teams, así es. ¿Por Teams? Sí, señora. Deben Ahí ingresar a la mandaron, plataforma. pero todavía no ¿Algún recibí. estudiante ya se pudo Creo registrar? que la plataforma estaba fallando porque yo no podía ingresar y finalmente como más o menos a los 40 minutos me permitió. Ah, o sea, estaba fallando, pero ya funciona. Es posible, aunque yo no he recibido ningún mensaje. Profe, a mí acabo de revisar y pues todavía no me aparece como para firmar asistencia. Ay, no me Pero digan eso. profe, sí mandé una foto de cómo aparece en el campus también. Todavía nada que aparece para la asistencia. A ver, voy a revisar.